Ok, estamos en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 47. Hechos, capítulo 13, versículo 47. Lo que tenemos que siempre tener en mente es son los hechos de la iglesia en ese tiempo, en cuando Dios estaba obrando. El principio de la iglesia, en cuando la iglesia estaba aprendiendo a caminar, escribió Lucas este libro de los hechos de la iglesia recién nacida, estaba en crecimiento, y lo que ellos iban a pasar y lo que nosotros pasamos por medio de nuestro caminar con Cristo. Dice así la palabra de Dios en Hechos 13, 47, dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, y es un mandato de Dios, no solamente para la iglesia que estaba naciendo y caminando, pero para nosotros hoy día. Dice la palabra de Dios así: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta los últimos de la tierra, iglesia. Entonces, Él nos ha puesto como luz en un mundo oscuro, y dice aquí, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo a nosotros, te he puesto para luz a los gentiles. ¿A qué fin? Al fin de que seas para salvación hasta los últimos del mundo. Nosotros tenemos que, es un mandato de Dios, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, ser una luz de esperanza a este mundo, a tanto joven que están buscando a Cristo y no lo conocen. Nosotros tenemos que ser esa esperanza. A lo mejor nosotros somos el único en nuestra familia que está siendo esa luz. A lo mejor como padre, como madre, como esposo, como esposa. A lo mejor nosotros somos ese guía que Dios está usando para que ellos vengan a la salvación. Y dice que hasta los fines del mundo. Tenemos mucho que hacer, pero yo siempre lo he dicho, que nosotros tenemos que dar principio en nuestra familia. Ser esa luz, ser ese ejemplo, ser ese testimonio de Cristo dentro de nuestra familia. Algunas veces ellos van a escuchar y a otras veces no van a escuchar. Pero el mandato es ser esa luz. Dios quiere que nosotros seamos esa luz. No va a ser garantizada, como vamos a ver, que ellos van a aceptar a Cristo. Pero van a ver el corazón de nosotros, y como yo veo que cuando uno está hablando de corazón, cuando uno cree lo que él cree, con sabiduría y con conocimiento y de corazón, podemos compartir eso. Y ellos ven el corazón de uno, que este hombre es sincero. Este hombre cree lo que cree. Y no hay alguien que puede quitar eso. Nosotros también tenemos que ser esa luz. Yo creo lo que creo, porque lo he observado en mi vida, el Santo Espíritu y el perdón de Cristo. Algunos lo van a recibir y otros no lo van a recibir, pero van a ver algo en nosotros que es real, que es sincero, que nosotros estamos dando testimonio de algo que creemos con todo nuestro corazón y nos ha hecho un cambio en nosotros, a fin de que sea para salvación hasta el último de la tierra, dice Lucas. Dice también la palabra de Dios en 48, dice así: los gentiles oyeron esto y se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor. Una vez más, los gentiles oyeron esto y se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. Déjame leer eso una vez más, porque hay una palabra aquí dentro que es parte de nuestra doctrina que nosotros tenemos que aprender. Dice así: y los gentiles oyendo esto se regocijaron. Oyeron que también ellos pudieron ser salvos, no solamente los judíos y la religión de los judíos, sino también nosotros, los gentiles.
Dice, y los gentiles oyeron esto y se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. La palabra que quiero hacer énfasis en este momento es destinado. Aquí la palabra de destinación quiere decir, hay unos que son salvos y hay algunos que no. Hay algunos que el destino de esta persona es el cielo, que nosotros estamos destinados para el cielo, y hay otros que su destino es el infierno. Y hay algunos que dicen, no le hace, si usted le habla a esa persona de Cristo, su destino es el infierno. ¿Por qué perdemos el tiempo en esta persona si su destino es el infierno? Y yo puedo hacer lo que yo quiero hacer porque mi destino es el cielo. Entonces hay algunos que solamente predican eso. No hay que perder el tiempo con esos, porque esa gente son destinados para el infierno. Aquí dice la palabra de Dios, los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyendo todos los que estaban destinados a la vida eterna. Entonces aquí nos está diciendo, hay algunos que son destinados a vida eterna. Ahora unos están pensando, ¿dónde va él con esto? ¿Dónde va el pastor con esto? Y como yo entiendo la palabra de Dios, Cristo dijo, yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y el omega. Cristo nos dejó en su palabra cómo va a terminar este mundo. Y el juicio de Dios, aun cuando viene delante de Dios, toda persona. Y el juicio de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos escuchen el Evangelio hasta el fin del mundo. Eso claramente lo dice la palabra de Dios aquí. Que nosotros seamos una luz hasta el fin del mundo. Entonces nosotros sabemos nuestra obra. Nuestra obra no es decir, este sí, este no. Sino predicar el Evangelio a toda criatura. La voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Escuchen. La voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento y alcancen salvación. Dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo entero, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ofrecida la salvación a todos. Estamos hablando de la destinación. Algunos son el destino de estas personas es el infierno. Y el destino de estos es el cielo. Entonces nosotros decimos, ¿cómo puede ser el destino de esta persona? Porque Dios es el alfa y el omega. Dios es el principio y el fin. Dios nos ha dado su palabra y nos dice cómo va a terminar su palabra. Porque Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él sabe cómo va a terminar este mundo. ¿Y qué va a pasar en los días que vienen? Él nos ha dado su palabra para saber. Y Él llama. Y hay algunos que lo rechazan. Que no quieren creer. Que no quieren dejar su fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y lo rechazan. Y el Dios todopoderoso, el Dios con toda sabiduría, con tristeza en su corazón, sabe que voy a seguir amándole a este joven. Voy a usar a la iglesia y amar, y mi Espíritu Santo va a venir y hablar a esa persona. Pero tristemente, Dios ya sabe que esta persona va a rechazar, porque Él es Dios y todo lo sabe. Dice la palabra de Dios una vez más en el 48, los gentiles oyendo esto se regocijaron. ¿Por qué? Porque la puerta, el cielo, el lugar santísimo fue abierto por medio de Cristo. Y todo el pueblo y todo el mundo puede entrar. Todo lo que hay que hacer es creer que Cristo pagó por mis pecados y rendirme a la cruz de Cristo
Y dice la palabra de Dios, y tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Él pide una cosa, creer que su Hijo murió por ti. Creerlo. Es todo lo que pide Dios. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor. ¿De qué? Del Evangelio. Y creyendo todos los que estaban destinados para vida eterna. Porque Dios ya sabía el destino de estos. Él no iba a perder tiempo. Yo, cuando voy a evangelizar, y es otra cosa que estamos orando, no solamente por este lugar, pero la calle de Tosefec aquí, ir a hablar del Evangelio. Yo estaba compartiendo con mi esposa esta semana. Hay que ir y caminar. Hay que ir a caminar las calles porque hay mucho perdido. Y nosotros estamos orando cuándo, Señor. ¿Cuándo es el tiempo cuando la iglesia nos vamos a levantar? Porque yo pienso esto, que lo que hacen algunas falsas doctrinas, algunas personas que se dicen cristianos y lo hacen en el nombre de Cristo, pero su doctrina es falsa. No creen que Jesucristo es Dios. No creen que ellos creen, algunos de ellos creen que Satanás es el hermano de Cristo. Y sabemos eso, que la palabra no enseña eso. Pero mi punto es esto. Lo que ellos hacen, los ves en sus bicicletas, los ves caminando, y ellos están dando una falsa doctrina, una falsa evangelio. Lo que ellos están haciendo para una mentira, la iglesia no lo está haciendo por la verdad. Ellos hay un esfuerzo en ellos que ellos están haciéndolo diligentemente, ellos están haciéndolo por una mentira, y nosotros como iglesia que tenemos la verdad no lo estamos haciendo. Da principio en tu hogar. Dice la palabra de Dios que ellos se regocijaron en escuchar que la puerta al cielo es abierto a todos y su destino es vida eterna. El 49 dice así: y la palabra del Señor se extendió por toda aquella provincia. En la versión de la Reina Valera antigua dice esto. En el Reina Valera antigua dice esto, dice: y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. La versión antigua, nosotros usamos el 1960, pero el original dice esto, dice que la palabra del Señor se extendió, y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. ¿Quién va a ser el que está sembrando? ¿Quién va a ser la persona que va a escuchar de Dios e ir a sembrar? No el crecimiento. A lo mejor uno, como dice la palabra de Dios, viene y está echándole agua para que dé fruto, para que crezca. A lo mejor alguien ya en tu familia ha hablado a esa persona de Cristo y sembró una semilla. Y nosotros venimos y le ponemos un poquito de agua para que haga viva, para que no se muere, para que nosotros podamos ser parte del Evangelio y ponerle un poquito de agua a esa semilla que alguien puso ahí. Alguien lo puso. Yo me acuerdo muchas veces, yo tenía una semilla y venían y le daban un poquito de agua para que no se muere esa semilla. Y había crecimiento. Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. ¿Pero quién fue? Habían unos que estaban regocijando, estaban alegres. Dios me ha perdonado todo lo que yo he hecho. Y es mucho. Y van y comparten, están compartiendo eso. Y están algunos dando agua para que crezca el Evangelio. A través de nuestra vida es cuando nosotros estamos sembrando
Sembrar una semilla aquí. El que está sembrando, él no está sembrando y se queda esperando a ver cuándo hay fruto. A ver, yo ya le dije del Evangelio y cuándo va a venir el fruto, y él está esperando. Él, por medio de la fe, él es obediente. Él sabe que hay un Dios que vive y él está viendo esa siembra, el sembrador sembrando. Y viene la lluvia y viene el fruto. Dios es el que da el crecimiento. Dice el versículo 49, 50, dice: la palabra del Señor se extendió por toda aquella provincia. Pero los judíos, y cuando hablamos de los gentiles, estamos hablando de aquellos que están fuera de la religión, que ellos vienen y sienten el Espíritu Santo. Pero los judíos eran los religiosos. Ellos tenían el mandato de Dios. Ellos conocían a Jehová del Viejo Testamento, los judíos. Ellos vieron partir el Mar Rojo. Ellos vieron los milagros de Dios. Ellos vinieron los profetas y les estaban hablando. Ellos tenían los escribas que estaban escribiendo el Viejo Testamento. Los judíos, los guardias del Evangelio de Dios en el Viejo Testamento, los judíos, que conocían a Dios, que conocían a Jehová, pero no conocían a Cristo, el Hamashiach que vino a salvar. Dice aquí: pero los judíos instigaron a las mujeres religiosas influyentes y a los príncipes de la ciudad, y llevaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Por eso les digo que a veces unos van a recibir y su destino es el cielo, y nosotros ponemos esa semilla. A veces nosotros estamos regando esa semilla y va a hacer crecimiento. Nosotros tenemos que hacer la obra del Evangelio para otros. Pero hay algunos, y lo vemos aquí, que son los religiosos que niegan y rechazan a Cristo que murió en la cruz. Pero los judíos instigaron, y esta es una cosa muy importante, porque aquí menciona las mujeres. Aquí no dice que los hombres influentes. Nosotros vemos aún en la Iglesia Católica que los que son más dedicadas a la religión y a la obra son las mujeres. Fielmente la mujer está allí buscando y orando y haciendo un esfuerzo, no solamente para su alma, pero para su familia. Ellos hacen un esfuerzo. Y aquí dice: pero los judíos instigaron a las mujeres religiosas de influencia. Una vez más les digo esto, que Dios, el Dios, la esposa, es útil para la obra de Dios. Pregúntale a un esposo: qué útil es la mujer en el hogar, en la vida de un hombre. Dios usa a la mujer para ser un hombre de Dios. A veces mi esposa me está corrigiendo y me dice: hay que poner atención cuando te están hablando. Hay que ser más compasión, tener más compasión. Escucha a los niños, te están hablando. La mujer es útil, y vemos que aquí dice: pero los judíos instigaron. Las mujeres religiosas influentes y los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. ¿Y qué pasó? Los expulsaron de los límites. Los sacaron de ese lugar. Déjenme decirles esto: en cuando hay un movimiento del Espíritu Santo, cuando Dios está obrando y nosotros estamos moviéndonos y estamos yendo a la calle a compartir el Evangelio, y nosotros estamos haciendo obra de oración y cultos de oración aquí, alguien se da cuenta, y es el diablo. Y cuando la iglesia está en un movimiento de avivamiento, también el diablo responde y se pone más activo. ¿Ves? Yo le he dicho a la iglesia, cuando nosotros venimos y estamos sentados ahí y pedimos a la iglesia y damos nuestra ofrenda y nos vamos a la casa, ya es todo, nosotros ya cumplimos. Y el enemigo dice: está bien, ve a la iglesia, siéntate.
da tu ofrenda. Es permitido eso y vete tranquilo, no hay problema. Pero cuando uno se levanta y dice, yo quiero ser evangelista, yo quiero compartir el evangelio, yo sé lo que Dios ha hecho en mí y lo quiero compartir con alguien más, y hablamos a otro, el enemigo se da cuenta de ti y viene. Y dice aquí la palabra, pero los judíos instigaron a las mujeres religiosas influentes y los principales de la ciudad y levantaron persecución contra ti. Se van a levantar contra ti. ¿Por qué? Porque está obrando el Espíritu Santo en ti y está moviendo el corazón. Y yo quiero compartir lo que yo he encontrado, este gozo, lo que yo tengo, esta paz, este perdón, lo que yo he encontrado, quiero compartirlo con alguien más. Y el enemigo se da cuenta y viene la persecución de una manera u otra. Y les digo esto para que estén listos, porque va a venir. Va a venir. Y dice, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Los echaron fuera. Había la oposición a ellos. ¿Ves? A veces nosotros como cristianos hay que pensarlo en cuando Jesús, Él huyó, porque lo iban a matar y Él sabía, mi tiempo todavía no es. Y Él salía. Pablo muchas veces lo querían matar y Él huyó. Entonces nosotros tenemos que ser sabios en saber, en cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio con un familiar y nos dicen, ¿sabes qué? No vengas a los cumpleaños de mi hijo porque nada más estás hablando de Cristo. Y nos sacan de ese lugar. No quiere decir que nosotros ya, ¿sabes qué? Tu destino es el infierno, no. Nosotros tenemos que seguir, pero ser sabios y saber, hay que huir para otra oportunidad. Había un comandante que él dijo, no soy tan orgulloso no huir. No, yo me voy a quedar aquí. Dice este comandante en la guerra, dijo esto, no tengo tanto orgullo no huir para otro día venir a pelear. Entonces él era muy sabio, dice, ok, nosotros no vamos a ganar aquí, entonces nosotros estamos huyendo, pero es mejor poder venir una vez más a la pelea, a no sacar. Vino a mi mente en esta mañana que a veces como cristianos nos creemos más cristianos que Cristo. A veces nosotros creemos que nosotros somos más cristianos que Cristo. No, yo no me voy de aquí hasta que se convierte esta persona y yo me voy a quedar aquí. Yo sé que no me quieren aquí, pero yo le voy a seguir hablando si le gusta o no le gusta. Hay que ser sabios. Y nosotros que nos creemos más cristianos que Cristo, porque nos dicen, no, aquí me voy a quedar. Cuando vimos a Cristo que Él huyó por otra oportunidad de venir una vez más, y la multitud vino. Entonces hay que ser sabios, pero los judíos instigaron a las mujeres religiosas influentes y los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de los límites y salieron para venir una vez más a traer el Evangelio. El 51 dice así, ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y llegaron a Coño. Y cuando algunos nos rechazan, no hay que parar de la obra. Un comentarista dice, si se termina aquí la obra, ve a otro lugar y sigue la obra. Esto es lo importante. A lo mejor este lugar se cierra, escuchen. A lo mejor este lugar se cierra, pero la obra no para. Este lugar puede ser que ellos nos nieguen estar aquí. Sabemos que tenemos que saber que el enemigo también, él se está dando cuenta de la obra que está pasando aquí.
Y Él también se está tratando de mover, pero nosotros, y por eso les digo, hay que orar, hermanos. Hay un cantante que dijo esto: el mundo está dormido en la oscuridad, no ven. El mundo está dormido en la oscuridad y no ven. Y que ni lo mande Dios que la iglesia esté dormido en la luz y no oramos. Que nosotros podemos saber que nosotros estamos en la luz y no dejar de orar. El mundo, ellos están en la oscuridad y duermen, pero nosotros estamos en la luz. Y que no nos agarre el enemigo dormidos. Tenemos que orar. Tenemos que orar por esta obra, tenemos que orar por este lugar. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y llegaron a Coño. El problema no eran ellos, el problema era el enemigo. Pero ellos no pararon de orar, ellos no pararon de obrar. El lugar se cerró, pero la obra no se cerró. Ellos seguían adelante. Y dice el 52 así, para terminar el capítulo 13, dice así: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ellos seguían la obra. La puerta se cerró aquí. Algunos recibieron. Algunos judíos, algunos gentiles recibieron. Pero la obra no paró y ellos se fueron a otro lugar, donde también ellos iban a hacer lo mismo. Dice aquí, para terminar el capítulo 13, dice así: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermanos, yo sé que ustedes saben esto muy bien. Aún cuando nosotros estamos pasando por circunstancias, por pruebas bien difíciles, sabemos que Dios está con nosotros. Yo sé que tú estás conmigo. Y ellos estaban llenos del Espíritu Santo, y juntamente con el Espíritu Santo viene el gozo. Yo les he dicho 100 meses de la vez cuando yo estaba manejando y llorando, pasando por cosas, pero yo sabía que eran lágrimas de gozo. ¿Por qué? Porque yo sabía que su Espíritu, Dios estaba conmigo. Pase lo que pase, porque yo sé, dentro de esta iglesia, ustedes están pasando por pruebas. Vienen y dicen: pastor, puedes orar por esta persona, puedes orar por esta persona. Yo me doy cuenta que la iglesia está sufriendo, pero hay gozo porque la iglesia ve a Cristo. Y dice: yo todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Él es mi fuerza. Las circunstancias, dice, y los discípulos lo echaron fuera. Vete de aquí. No queremos que tú vengas a nuestras fiestas, porque tú que siempre traes a Cristo. Y lo mande Dios que dejamos a Cristo afuera y nosotros entramos. No, Él es mi fuerza. Él es mi compañero que nunca me va a dejar. Y nosotros dejarlo a Él. Pero ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo porque vienen juntos. Pase lo que pase, las circunstancias. El gozo contradice la circunstancia. Escuchen. El gozo contradice la circunstancia. ¿Y cómo puedes estar de pie? Porque Cristo es mi fortaleza. Porque Cristo está conmigo. Estás pasando por esto, pero yo sé que Dios está conmigo. Dios está con nosotros. El gozo terrenal, este gozo que nosotros tenemos aquí, es parte del cielo, aquí, en este mundo. La presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra, es un pequeño parte del cielo. ¿Se imagina? Estar en su presencia para la eternidad, ya no tener que pasar por esta prueba. Pero cuando estamos aquí, el Espíritu Santo
Es la obra del Espíritu Santo consolar y dar fuerza a nosotros en este cuerpo mortal. Dios es el que va a obrar. También uno de los comentaristas dice, mira los mártires, los amarraban en un poste y los quemaban, e ellos cantando, ellos alabando. Y ellos no podían comprender. Los romanos, los soldados, ellos dijeron esto, y los historianos dijeron esto, y dijeron, los cristianos, ellos mueren diferente. Ellos mueren diferente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esperanzas. Yo estaba pensando hoy día que nosotros, te quiero ver ahí. No le importa lo que pasa. Cuando yo estoy en el cielo, te quiero ver a ti. Eso es lo importante. El gozo viene con la llenura del Espíritu Santo. El próximo semana vamos a entrar en el capítulo 14. En el capítulo 14 vamos a entrar el próximo semana y vamos a ver lo que está pasando en la iglesia. Es lo mismo. Algunos reciben, algunos lo rechazan. Algunos vienen a Cristo y otros se ponen y se oponen a Cristo. ¿Ves? La cosa es esto, para dar principio a la comunión. Cada persona aquí y cada persona fuera de aquí, ellos van a creer o ellos van a negar. Y nosotros estamos escuchando el Evangelio de gracia, que hay perdón. Amén. Que hay perdón para todo lo que nosotros hemos hecho. Y algunos, yo sé que hemos hecho mucho. Y Dios viene y dice, hay perdón para todo lo que has hecho. Y la gracia no merecida nos da, y murió Cristo en la cruz por nosotros. El mensaje, dice uno, ¿cómo puede uno rechazar el mensaje de Cristo? Donde hay perdón, donde hay un cambio de vida. En mis notas dice esto, el milagro que Cristo hizo dentro de mí, por adentro de mí, por la profundidad, yo sé que es cierto lo que Dios ha hecho en mí. Sale y hay fruto. Sale de mí. Las buenas nuevas, lo que yo he encontrado, lo que ustedes han encontrado, está dentro de nosotros. Nosotros sabemos que es verdad y sale de nosotros el fruto. Lo que está dentro brota fuera de nosotros. En el último día, y cuando todos venimos delante de Dios, no hay algunos que dicen, pues yo no sabía, pues yo no hice una decisión, lo creía, pero no lo creía. No hay neutral. La palabra de Dios dice que hay unos a la derecha y unos a la izquierda. Uno de esos lados. No hay neutrales. Oh, pues tú no sabías. No, nosotros hemos escuchado mucho más veces que podemos contar en nuestra vida. Aún cuando yo era pastor interino y me mandaban y les he compartido. Y yo entré y este hombre estaba muriendo. Y estaban tratando de hacer todo. Habían como 3 doctores y no sé cuántos enfermeras ahí estaban tratando de revivar, de que este hombre vive, y me mandaron. Y les he dicho, y yo estaba afuera con mi Biblia, ahí afuera de la puerta, viendo todo esto, asustado. Y uno de los doctores salieron y dijo, ¿tú quién eres? Yo soy un pastor. Si tú vas a hablar a este hombre, háblele ahorita porque se está muriendo. Y me dio como 3, 4 segundos. Eso
Jesús te ama. Hay perdón en Cristo. Y me agarró el doctor y me sacó. Y yo estaba enojado con Dios. Yo me enojé con Dios. ¿Qué es esto? ¿Me das 5 segundos para hablarle del Evangelio a este hombre? ¿Qué es eso, Dios? ¿Por qué me trajiste aquí? Y les he dicho que el Espíritu Santo vino sobre mí. Mira, nomás quería que tú lo recordaras cuánto lo amo. Que tú le acuerdes a este hombre que yo le amo. Al último momento Dios va a obrar. No vayamos a dejar esa oportunidad. Aun cuando nosotros, y el doctor dijo, cuando estaba falleciendo mi hermano me dijo, él no te puede escuchar. El Espíritu dijo, él sí. Porque yo he hecho los oídos. Yo soy el Creador. Tú háblale. No nos esperamos, no dejemos que pase esa oportunidad. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:28. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma del pan y bebe de la copa. Acuérdate de lo que yo he hecho por ti. Mi cuerpo fue dado por ti, porque ustedes no y nosotros no somos suficientes para obrar. Dice la palabra de Dios, dice Pablo a los Corintios, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan, recibe el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, el símbolo de la pan, el símbolo de la sangre.